Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en el libro de Oseas, específicamente en el capítulo número 4. Oseas se encuentra un poco después de la mitad de la Biblia. Pueden ver Isaías, de Isaías va a seguir Jeremías, de Jeremías Ezequiel, Daniel y Oseas. Oseas capítulo número 4. Así dice el Señor. Oseas capítulo número 4. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Verso número 3. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir al Señor. Fornicación, vino y mosto, quitan el juicio. Mi pueblo su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Verso número 13. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados. Y debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras, y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Verso 15. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá. Y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive Jehová. Porque como novilla indómita se apartó Israel. ¿Los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicación sin censar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados. Amén. Vamos a orar a nuestro Señor. Nuestro Dios y Padre eterno, aquí nos presentamos delante de ti para escuchar tu palabra. Gracias porque inspiraste estos oráculos y ayúdanos, Señor, no con nuestras propias fuerzas, porque es imposible, sino con el Espíritu Santo para que nos dé iluminación y podamos saber lo que tu palabra quiere decirnos hoy en día. Te pedimos que tú hables a nosotros, Señor, y que tu nombre sea exaltado para tu sola gloria, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, el título del sermón se llama ¿Realmente conoces a Dios? Imagina, hermano, que estás ante el augusto tribunal del supremo y perfecto Dios, a punto de ser juzgado por toda tu vida, por todos los hechos que has realizado. ¿Qué harás para salir bien de ahí? ¿Acaso le dirás lo bueno que fuiste con tus propias obras? ¿Te servirá de algo todo lo que has aprendido, ya sea en la escuela, ya sea en la calle, ya sea con tu vida cotidiana o ya sea con la experiencia que te han dado tus años de vida? Pero bueno, veremos esto más adelante. El pasaje que estamos aquí exponiendo, empieza el profeta Oseas a profetizar al pueblo de Israel, específicamente al reino del norte. Y para ponerlos en contexto, el profeta Oseas ya les estaba profetizando, como pudieron ver en los capítulos anteriores que fueron expuestos hace algunos domingos. Él les estaba reclamando, él les estaba diciendo que ellos habían abandonado a Dios para ir en pos de ídolos. Ellos habían quebrantado el pacto de Dios, porque ellos se fueron por medio de dioses falsos.
Y aquí en este libro se vio una analogía profética, como vimos el domingo pasado que se expuso este texto. Vimos donde Oseas fue encomendado por Dios para que tomase a Gomer como esposa. Gomer representa a Israel, como se puede ver en esta analogía, y engañaba a Oseas, quien Oseas se puede decir que es un representante de Dios. Gomer la engañaba al ir con amantes, lo que eso puede significar que son ídolos en esta analogía, quebrantando así su pacto matrimonial, así como el pueblo de Israel quebrantó el pacto que había establecido Dios en el monte de Sinaí. Hoy veremos la respuesta de Dios ante la infidelidad de su pueblo y las consecuencias de conocer y no conocer a Dios. Este texto empieza desde el verso número 1, donde dice: oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende. Y aquí quiero enfatizar esta palabra, contiende, porque esta palabra nos está dando una clave. La palabra contiende nos está diciendo que esto es una demanda pactual. Esto es una demanda pactual o un litigio pactual. ¿Y qué es eso, mis queridos hermanos? Una demanda pactual es como si fuese una corte y el público estuviese en el asiento del acusado, mientras que un abogado le empieza a decir todas las violaciones del pacto que ha hecho y posteriormente los juicios que van a ser transferidos a él por cuanto él violó el pacto. Esto es lo que es una demanda pactual. Y ahí se repite este formato en unas partes de los profetas, como puede ser en 1 Samuel, capítulo 12, en Deuteronomio 32, en Isaías del 1 al 5, en Miqueas 6, en Amós 5, etc. Hay varias partes donde una demanda pactual se repite. Y las partes de la demanda pactual son las siguientes. La primera es lo que son los testigos. Y como podemos ver en el versículo número 1, vemos que aquí uno de los testigos es la tierra, ya que aquí se está refiriendo a la tierra. La otra parte es el soberano, que es el Señor. Y como podemos ver al principio, la palabra del Señor, ya que el Señor contiende. La siguiente parte es, aquí en este texto no se encuentra, pero es la inocencia y fidelidad del soberano, o sea, del Señor. Las siguientes son las acusaciones, que son las leyes del pacto que han sido rotas. Se puede ver en el verso número 1 al 2, del 6 al 8 y del 12 al 13. De ahí siguen las maldiciones, que se puede ver del 3 al 5, del 9 al 10 y en el verso número 14. Y también lo que es el llamado al arrepentimiento, que es en el verso 15. Y la última es la demanda rota y ya de plano la reprobación, que se ve del verso número 16 al verso número 19. El pueblo está siendo acusado, pues, por el profeta Oseas, quien es un abogado del pacto de Dios. Él está como representante de Dios, abogando por los pecados que ellos han cometido y han infligido el pacto que el Señor había hecho desde el monte Sinaí. Empieza a llamar la atención desde el pueblo, por eso le dice: oíd palabra del Señor. Y aquí es donde este profeta empieza a llamar la atención. Vemos que el soberano es el Señor, como aquí nos lo dice el texto. Y donde la tierra es un testigo, porque dice el texto número 1, que no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. También en otras partes de las demandas pactuales se ve que es el cielo y que es la tierra como los testigos. Solo para dejar en claro. Después podemos ver aquí que está la palabra contiende, que ya hemos dicho que esta palabra es en referencia a lo que es una demanda pactual. Y recalco esto porque es importante saber cómo se interpreta toda esta sección, que puede ser difícil para nosotros si la leemos sin tener previo conocimiento de ella. Ahora, el pueblo ha cometido varios pecados, pero antes de pasar al texto tenemos que saber lo que es el pecado. Y vamos a consultar lo que es el Catecismo Menor de Westminster y el Catecismo Bautista, que son catecismos paralelos. Y dice así: ¿qué es el pecado? Respuesta: el pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de esta. Y aquí en este texto, en el primer versículo, podemos ver que hay una clase de pecados, pero que en el verso número 2 hay otra clase de pecados. Y estos pecados son, los del verso número 1, pecados de omisión. Y los que hay en el verso número 2 son pecados de comisión. Los pecados de omisión son pecados donde hay una falta de conformidad con la ley de Dios, que no se está conformando una persona.
Y así en palabras del buen Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y más adelante, en el capítulo 4, verso 17, dice Santiago, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que en la primera parte habla acerca de lo que son los pecados de omisión. Y aquí vemos que dice, porque no hay verdad, verso número 1, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Así que estas son las cosas que el pueblo tenía que hacer, ya que estaban en el antiguo pacto, como un agradecimiento a Dios por salvarlos de Egipto. Pero ellos no lo hicieron, sino que prefirieron vivir sus vidas licenciosas, o sin licencia, se puede decir mejor. Y en el verso número 2 vemos aquí lo que es la otra parte, los pecados de comisión, que ya es infringir directamente la ley de Dios, lo que los mandamientos dicen. Y dice así, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalece, y homicidio tras homicidio se suceden. Aquí podemos ver lo que es la violación al 10º mandamiento, al 9º, al 8º, al 7º, al 6º, al 3º, porque principalmente violaron el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios y no tendrás dioses ajenos delante de Él. Y esta clase de pecados podemos ver que continúan. Y si pueden ver desde el verso número 6, podemos ver que no hay conocimiento, que le falta el conocimiento. Y también más adelante podemos ver en el verso número 12 que hay más clase de pecados. Y en el verso número 13 podemos ver que aquí hay inmoralidad sexual. Por tanto, dice, por tanto vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Hay toda esta clase de pecados. Y esta clase de pecados les llevaría a cometer uno más grave que el anterior. Y podemos ver aquí que en el verso número 12, si pueden acompañar aquí, podemos ver desde el 11 que hay fornicación, que es una violación al pacto matrimonial, al 7º mandamiento de no adulterarás. Podemos ver también que hay vino y mosto, los cuales quitan el juicio, que pudiesen ser una violación al 6º mandamiento, no matarás, al estarse matando a uno mismo, se puede decir. Pero sobre todo en el verso número 12 vemos hasta dónde llega el pueblo con su degradación moral. Y dice en el verso número 12, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde. Lo que está viendo aquí es que en vez de consultar al Señor Dios, ellos empiezan a consultar a lo que son sus ídolos. Empiezan a consultar a ídolos de madera. Y esto es la degradación que hay. Esta rebeldía les conduciría a un pecado que es mayor, lo cual es la adivinación, o que es la brujería. Y como dicen palabras del profeta Samuel, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Vemos aquí que la palabra fornicación, en unos cuantos versos más adelante, se repite como 5 veces, pero quiero enfatizar aquí que en algunos casos la palabra fornicación o fornicar no se refiere literalmente al acto, sino que es espiritualmente como se interpreta. Esta es una de las cosas que podemos ver, y puede referirse principalmente la fornicación espiritual a la idolatría, ya que según el contexto que hemos visto en los anteriores pasajes, el pueblo de Israel, en vez de estar orando al Señor su Dios dentro de un pacto, ellos son infieles a ese pacto y se van con ídolos y así adulteran espiritualmente. Así que esto es una fornicación espiritualmente. Y dice el texto aquí que ellos se van con su ídolo de madera. Y aquí la frase ídolo de madera, el profeta está haciendo un poco de sarcasmo, está siendo un poco irónico, ya que los ídolos de madera pues, no pueden hablar. Y la frase ídolo de madera también aquí puede ser en son de burla, ya que en la mitología sumeria la madera era llamada la carne de los dioses, porque los dioses de ellos eran hechos con medio de madera. Pero más adelante aquí hay algo que puede ser controversial y quiero enfatizar que en el verso número 12 es un texto oscuro. Y hermano, quiero que le des gracias al Señor, ya que estás en una iglesia donde se expone la palabra expositivamente. No nos vamos a brincar un texto ni nos vamos a ocultar otros textos. Aquí se va a predicar lo que es la palabra y se va a predicar únicamente lo que la Escritura nos dice. Así que esa es una de las razones por la que la predicación expositiva, como se predica aquí, es importante.
Y dice así en el verso número 12, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde. Sería más fácil si el texto dijese, y el leño no le responde, pero el texto dice, y el leño le responde. ¿A qué se está refiriendo esto? Bueno, esto es porque dice después en este verso, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Ya vimos que la palabra fornicar significa en este contexto algo espiritual. Pero ¿qué es lo que se refiere esta palabra? Bueno, aquí hay que decir que hay dos posturas extremas. Tenemos por una parte la postura que es el emocionalismo, o lo que puede ser el animismo, al decir que este espíritu de fornicaciones es un espíritu, pero que es un espíritu muy específico. También pueden decir, pero hay espíritu de borrachera, que hay espíritu de mentira, espíritu de rencor, huye, espíritu de maldad, huye, espíritu, y así. Podemos irnos a ese animismo. Y al ver esta postura podemos irnos hacia el otro extremo, que por desgraciadamente en algunos comentarios bíblicos lo vive demasiado, que es la postura más racionalista, más materialista, que todo lo que es material es real, y lo que es espiritual, lo que no se puede ver, no es real. Esta otra postura denigra lo que es las Santas Escrituras, y puede también ser lo que es el liberalismo teológico, el de decir que los milagros que hay en la Biblia no existieron, sino que son simples analogías. Así que ya, habiendo identificado estas dos posturas, tenemos que ir a lo que la Escritura nos dice. Vámonos al libro de Efesios, capítulo número 2, y vamos a ver lo que significa la palabra espíritu de fornicaciones, que es controversial. Vámonos al libro de Efesios. Un principio hermenéutico, o sea, un principio para interpretar la Escritura es la Escritura interpreta la Escritura. Y un pasaje oscuro como el que estamos viendo en Oseas 4:12 se interpreta a la luz de otros pasajes más claros. Es como si fuéramos una casa abandonada que está a oscuras en medio de la noche. ¿De dónde vamos a sacar la luz para ver lo que hay? Si no, tenemos que nosotros que ir fuera de la casa para conseguir una luz y así iluminar lo que hay dentro de la casa. Y es lo que estamos haciendo en este día. Así que en Efesios capítulo 2, verso 1, vamos a empezar. Y dice así el Señor, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y miren lo que dice lo siguiente, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ya nos está dando más respuesta a la Escritura. Aquí dice que hay un espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que este es uno de los espíritus que estaba viendo en aquel entonces, que es parte del reino de Satanás en aquel entonces, entre los cuales, verso 3, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que hemos visto que el espíritu de fornicaciones o espíritu de idolatría, de prostitución, como dice aquí en términos espirituales, puede referirse a lo que es el reino de Satanás y más específicamente a lo que es el falso profeta. Y si pueden acompañarme a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, desde el verso número 11. Hermanos, el libro de Apocalipsis no es para asustarnos, sino es para que nosotros velemos y oremos, como vimos en la clase. Este libro nos habla acerca de realidades espirituales, es una revelación propiamente dicha. Así que en Apocalipsis 13, desde el verso número 11, vamos a leer. Y así dice el Señor, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Vemos aquí la imitación de Satanás, la imitación que él hace de Dios. Verso 12, y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Otra imitación al Señor Jesucristo. También, verso 13, hace grandes señales. Y dice después el texto, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y el verso 14, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia,
mandando a los moradores de la tierra a que le hagan imagen y a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Así que, ¿qué se refiere a este pasaje? Pues nos está hablando una descripción más detallada de lo que es el reino de Satanás y cómo esta figura de la otra bestia, o sea, el falso profeta, está con un propósito y una función específica, y es engañar. Así como nuestro texto nos lo dice en Oseas 4:12, donde dice, porque espíritu de fornicaciones, ¿qué hizo el espíritu de fornicaciones que se habla aquí? Lo hizo errar. Esta es una de las funciones que tiene el falso profeta, que es una imitación del Espíritu Santo. Así que vemos aquí lo que hay. Y si en Apocalipsis 16, más adelante, veremos algo más específico aún. Y desde Apocalipsis 16, a partir del verso número 13. Es algo más específico que nos habla acerca de esta entidad. Y dice así, Apocalipsis 16, 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, a manera de ranas, es algo inmundo. Verso 14, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así que lo que se refiere a este texto, si podemos ponerlo en términos más simples, lo que se refiere es de que en este antiguo pacto no está garantizada lo que es la salvación, sino que también hay presencia, como podemos ver aquí, de entidades que engañan al pueblo, que es rebelde y contumaz. Y lo que significaría espíritu de fornicaciones sería el mundo, lo que es el falso profeta operando a través del mundo. La falta de conformidad con la ley de Dios, pero la conformidad a lo que es el mundo, como dice en Efesios, para ponerlos en términos simples. Y aquí es lo que nos está hablando cuando dice, y mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde. Son estas falsas señales que el maligno hace para engañar a los moradores de la tierra, para que se aparten del Dios vivo y que vayan a adorar a la bestia, a lo que es el diablo, por medio de sus ídolos falsos. Y así, de esta manera, engañar al pueblo y llevarlos lejos de lo que es el Señor. Pero ¿por qué ocurrió todo esto, hermanos? ¿Por qué ocurrió todo esto que estamos viendo? Sino que, ¿acaso el pueblo no conocía a Dios? Y si pueden ir al verso número 6 de este pasaje, ya que este texto es el que es el principal y el que queremos resaltar el día de hoy. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Esto es la razón principal de por qué suceden todas estas cosas. Porque el pueblo de Dios, que ya tenía la revelación, ya tenía los profetas que les estaban hablando, ellos fueron contumaces, ellos fueron hijos de ira y prefirieron rechazar al Dios vivo para ir en pos de ídolos, para adorar reptiles, para adorar todo lo creado en vez del Creador. Esto es lo que el texto nos está diciendo. Y aquí nos explica la razón principal, es que el pueblo no conocía verdaderamente ni relacionalmente al Señor. No era un simple conocimiento intelectual que puede ser adquirido con leer un libro, sino que era un conocimiento relacional, conocimiento pactual. No es lo mismo ver a una persona por medio de las redes sociales que conocerla y hablar en persona y tener diálogos con esa persona. Es un conocimiento que es relacional. El doctor Martin Lloyd Jones dice, hay muchos que siguen pensando que puesto que son miembros de una iglesia, ya está bien. Y hermanos, en nuestros tiempos esto es lo que hay. ¿Acaso cuántas personas que dicen ser cristianas realmente lo son? ¿Cuántas personas que son cristianas y que dicen ser verdaderos creyentes realmente conocen a Dios? Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y aquí podemos ver lo que es el nominalismo y el legalismo que hay en las iglesias hoy en día, desgraciadamente. Hay extremos como son el legalismo, que por medio de leyes ellos quieren estar en bien con Dios, pero eso no es realmente conocer a Dios. Y está el otro extremo que es el antinomianismo. En palabras más sencillas es tener una licencia para pecar, y utilizar la gracia como una licencia para pecar. Los que dicen que ya la gracia de Dios llegó y ya puedo vivir mi vida licenciosa y de pecado, que
porque esto es la clase de personas a los que el apóstol Pablo en Romanos 6, del 1 al 15, está combatiendo. Pero ¿acaso es que hay líderes y pastores incluso que son desobedientes? Porque aquí en el texto dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Vemos que hay personas implicadas en cuanto a esto, que no solamente es el pueblo el culpable, sino también el sacerdocio, las personas que deberían de enseñarle la ley de Dios al pueblo, como lo hizo Esdras, sino que fueron rebeldes, que desecharon la ley de Dios y desecharon el conocimiento de Dios para enseñarles al pueblo lo que querían escuchar, seguir la vox populi, la voz del pueblo. Si el pueblo quería ídolos, perfecto, aquí los tienen. Si el pueblo quería incensar en lugares altos, ahí adelante, pueden ir. Si el pueblo quiere hacer una mezcla del culto del Dios vivo, Jehová, Yahvé, con la mezcla de Baal, estaba correcto, podían hacerlo. Pero ¿acaso esto no sucede hoy en día en nuestras iglesias? En varias iglesias hay varias cosas que hay, como por ejemplo lo que es la predicación de la prosperidad. También están lo que son los púlpitos donde se predica la agenda LGBT. También se predica lo que es el feminismo y se predica también la teoría crítica de la raza, que es un nuevo mal que va a llegar pronto a Latinoamérica. Estas son una de las cosas que están sucediendo hoy en día. Y lo más importante, hermano, es esto, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, como dice el apóstol Pablo. Solo queda por hacer esta pregunta: ¿conoces realmente a Dios? Esta pregunta es crucial. ¿Conoces realmente quién es el Señor Dios? Tal vez tú puedas venir hoy en día y sentarte en estas sillas, pero ¿realmente tú conoces al Señor? Tal vez puede que seas un miembro de la iglesia, puede que incluso tengas cargos. El tener cargos en una iglesia no te hace salvo, pero ¿realmente conoces a Dios? Esto es lo que el texto quiere decirnos. Así que Oseas entra a la siguiente parte de lo que es la demanda pactual. Ya vimos lo que es el testigo, ya vimos el soberano, ya vimos lo que son las acusaciones y ahora pasa a la siguiente parte, lo que son las maldiciones. La maldición por romper el pacto de Dios. Y aquí vemos que desde el verso número 3 podemos ver las maldiciones, donde dice, por lo cual se enlutará la tierra por todo el pecado que había, y se extenuará todo morador de ella. Extenuará significa enflaquecer o debilitar. Lo que está diciendo el texto es de que iba a haber sequías y hambrunas, que son las maldiciones del antiguo pacto. Estas sequías las podemos encontrar en Levítico capítulo número 26, verso número 19. Y se los leo, hermanos. Ustedes pueden apuntarlos si tienen una libreta o una Biblia de notas, la cual es muy útil. Y dice así el Señor: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Y dice así el Señor. Y vemos aquí que en esta parte, en el verso número 3 dice, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces morirán. Esa era la gravedad que iba a haber en tal sequía en aquel entonces por dejar la ley del Señor. Y en el verso número 4 dice, ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Es un pueblo contumaz, y contumaz significa una persona que es rebelde, que le dicen una cosa, pero que él sigue persistiendo en su pecado, que es necia y que es terca. Esta es la clase de personas a las que el profeta Oseas, en el poder del Espíritu Santo, el mismo que está en nuestros días y que será en la eternidad, es el mismo Espíritu que está hablándole al pueblo que no quería escuchar, sino que preferiría seguir la corriente del mundo y el espíritu de fornicaciones que vimos que es el reino de Satanás por medio del falso profeta. Y dice así en el verso número 5, caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche y a tu madre destruiré. Esta será una destrucción para el pueblo, pero también para los líderes del pueblo y también para la nación del pueblo, que es lo que se refiere el término madre. La madre patria de Israel sí iba a ser destruida, por cuanto ellos desecharon el conocimiento del Dios vivo y desecharon la ley. Por tanto, el Señor hará estas maldiciones. Y en el verso número 9 dice, y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras.
Así que aquí vimos que el pueblo va a ser castigado al igual que el sacerdote, como podemos ver en el verso número 6, ya que dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Lo que es una reversión del pacto que había hecho desde el monte Sinaí. Y vemos más maldiciones, dice, en verso número 10, comerán pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir al Señor Dios. Y esto es la insatisfacción que produce el pecado. El pecado es muy dañino, hermanos, y no es un juego. Y dice así el Levítico 26:26, hablando de esta maldición. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso. O sea, por medidas, les darán muy poca cantidad, lo que dice el texto. Y comeréis y no os saciaréis, lo que es la insatisfacción como una maldición por el pecado. Y dice, continúa el profeta Oseas, y dice en el verso número 14, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres, y aquí el término malas mujeres se refiere a prostitutas rituales o cultos de fertilidad que había en aquel entonces, desgraciadamente. Se van con malas mujeres, sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá, hablando de la maldición que hay en el antiguo pacto. Y aquí podemos ver lo que son las maldiciones. El Señor Jesucristo, hermanos, tiene un mensaje importante que darle a su iglesia. Y si pueden buscar en sus Biblias, Apocalipsis capítulo 2, vamos a ver lo que es desde el verso número 20 al 23. Algunos pudiesen pensar que este texto no tiene ninguna aplicación, pero eso es un error. Apocalipsis capítulo 2, verso del 20 al 23. Ya vimos lo que significa la palabra fornicación en algunos casos, que puede significar idolatría espiritual. Así que vamos a ir a Apocalipsis capítulo número 2, verso del 20 al 23. Y dice así el Señor al darle un mensaje a la iglesia de Tiatira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Les suena esta última frase? Les daré a cada uno conforme a sus obras, que es lo que vemos en el verso número 9, donde dice, y le pagaré conforme a sus obras. Esto es una aplicación para nosotros, hermanos. Y aquí vemos que hay una mujer que está enseñando y que se dice ser profetisa. Y la mujer es Jezabel, la que se encuentra en Primera de Reyes, quien es la esposa del rey, uno de los reyes más perversos de Israel. Y esta mujer que se dice profetiza enseña, lo cual es una violación a lo que dice Primera de Timoteo 2:12. Y dice, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar, lo que significaría la idolatría en este contexto, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, más de lo mismo. Y el Señor en su misericordia le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no ha querido. Y dice el Señor en el 22, aquí que le iba a arrojar en la cama, o sea, se refería a que iba a haber juicio por lo que había en el pecado de esta iglesia. Y también a todos los que le seguían a esta mujer, también iban a caer por el pecado de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y quedará cada uno conforme a sus obras. Hermanos, la idolatría es algo que se enseña en las iglesias hoy en día por medio de falsas enseñanzas. Al hablar de otro Dios que no es principalmente el bíblico, se habla mucho de que Dios es amor, de que Dios, ven a Cristo y tu vida será mejor, o haz esta oración y vas a ser salvo, y después de esto, ya con esta oración, ya no hace falta que vivas una vida de santidad, sino que ya tienes una licencia para pecar. Esta clase es idolatría, que nos hablan de otro Dios que no es el de las Escrituras.
Aquí hemos visto que se negocian, bueno, en cuanto a las iglesias, se negocian temas para que la gente esté cómoda. Y hay varios males que están en la iglesia. También hemos visto que hay el liberalismo teológico, el evangelio de la prosperidad, el emocionalismo, los mensajes humanistas y también las iglesias concierto. Pero Dios en su bondad levantó en medio de este pueblo, el pueblo levantó a Oseas, el profeta que no tenía miedo a hablar de pecado y de que iba a ocurrirles al pueblo si no se arrepentían. Y asimismo el Señor Jesucristo nos está hablando hoy en día para que nosotros tengamos en mente esto y para que nosotros no seamos partícipes de los actos de idolatría que hay por estas iglesias que se han vuelto en sinagogas del mismo Satanás. Y dice así el Señor, desde el verso número 14, vamos a leer lo que dice el Señor. Y aquí pasamos a lo que es la siguiente parte, y la última parte, lo que es la reprobación. El pueblo no quiso escuchar el mensaje que el Dios tenía que decirles. Y dice, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras, y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Hemos visto lo que son las maldiciones del antiguo pacto, pero hay una maldición que se está viendo aquí, que es más sutil, y es la reprobación. Que ellos mismos por su pecado les sea el juicio. Que no haga falta mandar hambrunas, ni mandar tormentas, ni mandar espada, ni guerra, ni cualquier otra cosa, sino que es por ellos, por su propio pecado, les sea su propio juicio. Que caigan por su propio peso, como se dice hoy en día. Esto es lo que está viendo en este texto. Y dice después el Señor, si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-aven, ni juréis, vive el Señor. Así que aquí lo que estamos viendo es un pasaje de santidad. Pero vamos a considerar lo que dice este texto, que no entréis a Gilgal, y dice también, ni subáis a Bet-aven. Vamos a ver, ¿y qué es Bet-aven? Simplemente les voy a leer lo que dice en Primera de Reyes, en el 12, del 28 al 29. En este contexto, en Bet-aven, el rey Jeroboam I, el primer rey del reino del norte, para querer congraciarse con el pueblo, usó una técnica muy usual, muy sutil. El utilizar lo que les había sido ocasión de caer antes, en Éxodo 32, que es el becerro de oro, intentó replicarlo y de una mejor manera. ¿Y qué hizo este hombre? Pues dice así el Señor, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. En vez de hacer uno, hizo 2. Era bastante creativo este rey. Y dice, hizo 2 becerros de oro, y puso uno en Betel y otro en Dan. Este rey había contaminado lo que era el lugar Betel, donde el Señor se le había presentado a Jacob por medio de un sueño. Pero ahora esta casa de Dios, Betel, se había convertido en Bet-aven, que es una casa de iniquidad y de idolatría. Y Dios los compara en el verso número 16, porque como novilla indómita se apartó Israel. ¿Los apacentará ahora el Señor como a corderos en lugar espacioso? Aquí está haciendo una pregunta capciosa nuestro Señor. ¿Acaso ellos van a tener la seguridad de que el Salmo 23 va a ser para ellos? Lo cual no es cierto, porque ellos han abandonado el pacto del Señor. Y asimismo, aquí podemos ver que hay una comparación, ya que dice una palabra como. ¿Y a qué se refiere esta comparación? Pues aquí Dios los compara como una novilla, que es como un ganado pequeño, es lo que les está diciendo, como una novilla indómita, o sea que no ha sido domada aún. Y dice el Señor, ya que ellos adoran a dioses con apariencia de ganado. Este texto es porque ellos adoran a Baal y a Moloch, quien tienen apariencia de ganado. Y curiosamente el Señor los compara con ellos. Y también los compara con las becerras, como podemos ver también en el verso número 5 del capítulo 10. Por las becerras de Bet-aven seráis atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro y sus sacerdotes, en el cual se regocijan por su gloria, la cual será disipada. Y aparte, aquí nosotros podemos ver algo importante. Tú te conviertes en lo que adoras. Es lo que dice G.K. Beale. Este teólogo dice, tú te conviertes en lo que adoras. Y es lo que podemos ver en el Salmo 115 y en el Salmo 135, 2 pasajes paralelos que hablan de los ídolos. ¿Recuerdan ese pasaje? Que tienen oídos pero no oyen, que tienen ojos pero no ven,
que tienen boca pero no hablan. Y luego, ¿qué dice al final? Lo más impresionante, y semejantes a ellos son todos los que los adoran. Hermano, tú te conviertes en lo que adoras. Y este pueblo se estaba convirtiendo en sus propios ídolos, los cuales adoraban, muertos espiritualmente. Así como el diablo tiene el reino y el imperio de la muerte, ellos están asimismo muertos espiritualmente. Y aquí podemos ver lo que dice el Señor, que este pueblo era reprobado. Este pueblo, dice en el verso 17, Efraín es dado a ídolos, déjalo. Que este pasaje debería atemorizarnos, ya que este pueblo, Efraín, era dado a los ídolos, los adoraba con ansias. Déjalo, Dios no va a tratar con él. Tal vez hayas visto personas a las cuales les esté yendo bien hoy en día. Déjame decirte que esas personas que viven vidas pecaminosas y que les va bien, no tienen el amor de Dios, hermanos, desgraciadamente. Si ves a personas que son muy malvadas y que están triunfando, eso también es juicio de Dios para ellos, porque los reprobó, porque no va a tratar con ellos. Si el Señor te disciplina, hermano, que es una gran señal de que Dios te ama. Pero si el Señor no te disciplina, es algo atemorizante, que es la reprobación. Efraín es dado a los ídolos. ¿Qué dice el Señor? Déjalo. Dios odia el pecado y la injusticia. El pecado no es un juego, es algo que te atraerá consecuencias si lo practicas. Recuerda, hermano, que tú te conviertes en lo que más adoras. Y si pueden buscar Oseas capítulo 9, verso 10, para sustentar esta idea. Así dice el Señor en Oseas capítulo 9, verso 10. Vamos a leer la segunda parte. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables. ¿Cómo? Enfatizamos cómo aquello que amaron. Así como este pueblo amaba a los ídolos abominables, ellos mismos se hacían abominables. El Señor en todo este contexto habla a su pueblo para la santidad. Y dice así el verso número 15. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá. Y este es un mensaje que el Señor quiere para nuestras vidas. Si estás viendo cómo está nuestra sociedad, hermano, no peque Judá. Tú, pueblo del Señor, no peques junto con ellos, sino que apártate de ellos. Que no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti, como dice Jeremías. Este es el mensaje de santidad que habla el pueblo. Si ellos quieren transgredir los mandamientos, que ellos vayan a tener su recompensa después, que sean pagados conforme a sus obras. Y aquí es donde nosotros podemos compartirles el Evangelio. Pero en cuanto a nosotros, hay que seguir lo que es la ley del Señor que nos habla, no para nuestra salvación, sino para nuestra santificación. Primero es la salvación y luego es la santificación. Primero es el Éxodo, luego el Levítico. Primero es dejad ir a mi pueblo para hacerme fiesta en el desierto. Y después es sed santos, porque yo soy santo. ¿Les suena familiar eso? Sed santos, porque yo soy santo. ¿A qué se refiere? Lo mismo que dice allí G.K. Bill, tú te conviertes en lo que adoras. Si estás adorando un ídolo muerto, estás muerto en delitos y pecados, hermano. Bueno, amigo. Pero si tú adoras al Dios vivo, estás vivo. Así como Él es santo, sé santo. Es lo que dice el Señor, que es lo que se le llama la teosis, o también conocida como cristificación. ¿Y qué es esto? Es ser como Cristo, hermanos. Como dice la Escritura, en cuanto a su carácter o atributos comunicables, si queremos ser más técnicos. Como dice así el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:4, y se los leo este pasaje, hermanos, que habla acerca de ser participantes de la naturaleza divina. Y dice así, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la concupiscencia, la corrupción de este mundo, a causa de la concupiscencia. Y más adelante dice el apóstol, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y mira lo que dice virtud y el conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto es el conocimiento de Dios, es ir creciendo de gloria en gloria, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18, mirando a cara descubierta la imagen que es del Señor Jesucristo.
Y así como dice el apóstol Pablo en este pasaje que les estoy mencionando, también dice en el verso 4 del capítulo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, lo cual es la imagen de Dios. ¿Acaso no es lo que estamos viendo, hermanos? Aquellos que tenían así un espíritu de fornicación, que ellos estaban cegados con un velo que no podían ver lo que era la gloria de Dios prometida en el antiguo pacto por promesas de nuestro gran y redentor Señor Jesucristo. Esto es lo que dice el Señor. Dios llama a su pueblo a la santidad, sed santos porque yo soy santo. Pero ¿qué es realmente lo que Dios quiere? Sino que tengamos conocimiento de Dios. Nadie puede conocer a Dios, hermanos. Nadie puede conocer a Dios a menos que Dios lo haya conocido primero desde la pasada eternidad. Si pueden, aquí les voy a leer lo que es Juan 6:44, que es un pasaje que nos habla de esto. Nadie puede conocer a Dios a menos de que Dios te haya conocido. Y dice así: ninguno puede venir a mí, dice el Señor Jesucristo, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, pero ¿cuál es el conocimiento de Dios? El conocimiento y el verdadero conocimiento de Dios es la vida eterna, que conozcan a Dios el Padre y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna, hermanos. Solo el conocimiento de Cristo podrá darnos su justicia perfecta. Así como dice, se los leo en Isaías 53, verso número 11. Y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el conocimiento de Cristo, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El conocimiento de Dios es salvífico. Vemos también aquí que el conocimiento de Dios es lo que nos podrá salvar del tribunal, del perfecto tribunal de Dios, ya que, amigo y hermano que estás hoy en día aquí escuchando la palabra, algún día estarás tú delante del trono de Dios. ¿Y qué es lo que te salvará sino el conocimiento de Dios? No que le hayamos conocido primero, sino que Él nos conoció primero a nosotros y nosotros le seguimos. Solo Él lavará el pecado de muchos. Solo por medio del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros podemos ser transformados. Solo por medio del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es que podemos ser más sabios espiritualmente, como dice en Colosenses 1:10, donde dice: para que andéis como es digno de este siglo, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. Y en ese conocimiento somos consolados conforme a todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Este conocimiento es el que está en nosotros y con ello podemos ser plenos, porque en Él habita, en Cristo, corporalmente, toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo es el mayor conocimiento que podemos tener nosotros en nuestras vidas, porque en Él nos tenemos todo. Y si pueden buscar el último texto en Filipenses capítulo número 3, verso del 8 al 10. Tal vez puede que sepas mucho, tal vez puede que seas algún intelectual, hay alguno de nosotros un intelectual, o puede que no sepas nada, sino tu misma experiencia. Pero lo único que va a ser necesario es el conocimiento del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo era uno de los más grandes hombres de su época, fariseo de fariseos, como dice aquí, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero miren lo que dice el apóstol en el verso 7 de Filipenses 3. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, verso 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y dice aquí, mi Señor, por el amor por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ese es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y ser hallado en Él. Verso 9, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿A fin de qué? A fin de conocerle, el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él por la muerte, su muerte. Y si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. Y más adelante dice el apóstol,
En el verso número 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Verso 21, y esta esperanza es la que nos va a ayudar, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Seremos semejantes a Él, le veremos a Él, porque seremos igual como Él. Y dice así, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, este es el conocimiento de Dios, y así es como conocemos a Dios. Y amigo que estás escuchando este mensaje hoy en día, y aquí escucha esto, que quiere hablarte Dios, y dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios, Padre eterno, Creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias porque tu palabra ha podido ser expuesta hoy en día. Te damos gracias porque nos has permitido conocer al Señor Jesucristo y que en Él es más valioso que todas las cosas que nosotros podamos conseguir en esta vida. Te damos gracias porque Él es la razón por la que nosotros estamos contigo. Él es el camino y Él es la verdad y Él es la vida. Y el conocimiento de Cristo es lo más valioso que nosotros hemos podido encontrar. No porque le buscamos primero, sino porque Él ya nos conocía desde la pasada eternidad. Y que en Él asimismo nos llamó, y asimismo nos justificó, y asimismo nos glorificó. Tenemos esta esperanza de la futura glorificación, donde le veremos a Él porque seremos como Él es. Le pedimos que si hay alguno que no conoce al Señor Jesucristo, que pueda arrepentirse de sus pecados, dejar sus propias justicias y su propia idolatría, para venir al máximo y esplendoroso conocimiento que es en el Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.